Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. En el año 2017, el portal de noticias Armando Info dio a conocer un nombre hasta ese momento desconocido. Alex Saab, un nombre que cobraría muchísima relevancia con el paso de los años y gracias también a los datos revelados por esta investigación periodística que se sumaron a las investigaciones del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Años después, en 2021, la justicia de Estados Unidos recibió en extradición al empresario y diplomático Alex Saab, quien es acusado por cargos de lavado de activo y también de blanqueo de capitales. Es considerado un personaje clave en el gobierno de Venezuela por haber participado en varios de los programas bandera del chavismo y por ser una conexión internacional en términos de negocios para el Palacio de Miraflores. Saab compareció este lunes ante un juez del Tribunal del Distrito Federal del Distrito del Sur de Florida en Estados Unidos, en la que sería su primera audiencia formal tras su extradición desde el archipiélago de Cabo Verde. Su captura preocupa muchísimo a Nicolás Maduro y a su gobierno, por lo que Saab pueda llegar a decir. Escuchemos. El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la plataforma unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo, y lo hizo. No soy escaparate de nadie, lo hizo con alevosía, con espíritu criminal. Secuestró a Alex Saab, lo secuestró, y nosotros en protesta nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos, después evaluaremos. Por ahora estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos. Muchos creen que sus declaraciones, hablando de las declaraciones de Saab, pueden hacer tambalear al gobierno de Nicolás Maduro. Otros creen que no va a suceder absolutamente nada más allá de un despliegue mediático y la furia de Caracas contra Washington. El régimen de Maduro, en cambio, ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima del interés del pueblo venezolano. Piénselo, están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de millones de venezolanos. Bueno, la pregunta acá, o las preguntas acá, ¿qué tanto sabe Alex Saab? ¿Qué tan importante puede ser su testimonio? ¿Qué tanto afecta esto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué movimiento podría hacer la oposición venezolana aprovechando este remesón político que va a hacer Nicolás Maduro? Hoy en el debate de France 24, ¿hablará Alex Saab? Para analizar este tema hemos invitado a Paciano Padrón, él es presidente de VEN America y también docente de Urbe University, él es venezolano, se encuentra en la ciudad de Miami. También está con nosotros Roberto Denis, él es periodista de investigación en Armando Info, precisamente el medio de comunicación que dio a conocer quién era Alex Saab y su importancia para el gobierno de Venezuela en sus negocios internacionales. Y aquí, en el estudio de France 24, está con nosotros Alejandro Cardoso Uzcategui, él es doctor en Historia, politólogo y también profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá. France 24 también intentó convocar para este debate a alguien cercano al gobierno de Nicolás Maduro para conocer sus puntos de vista sobre este tema, pero no fue posible tener a un invitado para este programa y tampoco una declaración. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios, participen, dejen sus preguntas, sus comentarios a lo largo del programa. Pues ya tenemos a los invitados, tenemos el contexto. Vamos a empezar el análisis con nuestros invitados. Comienzo aquí en el estudio de France 24 con Alejandro Cardoso. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Y qué es lo que sabe Alex Saab que Nicolás Maduro teme y su gobierno se estremece con este enviado de extradición desde Cabo Verde hasta los Estados Unidos? Gracias, Santiago. Bueno, la propia exfiscal, Luis Ortega, como todos sabemos, pues lo ha señalado como el testaferro de Maduro, un cargo súper pesado, ¿no? Debe saber mucho porque hasta crispó al gobierno de Putin, hasta Rusia inclusive hace un par de semanas puso como una situación sine qua non el hecho de que Saab
fuera liberado para que las mesas de diálogo en México continuaran. Es una intrusión en la mesa de diálogo en México, en los asuntos latinoamericanos, etcétera, muy fuerte de una potencia euroasiática. Entonces yo creo que sabe bastante. Sí. Va a pasar a conectar con nuestro invitado en la ciudad de Miami, Paciano Padrón. Gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24. Sigamos conformando este rompecabezas con diferentes piezas. Yo daba algunas luces, algunos indicios de la importancia que puede tener Alex Saab para el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué más se sabe de él? ¿Qué más accesos tenía Alex Saab al interior del gobierno de Nicolás Maduro? Gracias, Santiago. Por lo pronto sabemos que ni empresario ni diplomático como se le presenta. Eso es un delincuente farsante que por lo demás sabe muchísimo. Tan sabe muchísimo que está absolutamente no indignado, sino asustado. Escuchábamos ahorita al señor Maduro. Ese rostro no era de una persona indignada. Era un hombre asustado, temeroso, con muchísimo miedo, porque Alex Saab ciertamente que es su hombre de confianza, su testaferro, es probablemente la persona que obtuvo el mayor número de contratos a lo largo de la gestión de los últimos años, vivienda, gimnasio, contratos de PDVSA, logró llegar a una licitación por encima de todas las empresas, una empresa absolutamente desconocida y pirata, por supuesto la compra de alimentos, pero más allá de esto, es ciertamente quien ha venido guardando el dinero de Maduro y el dinero de la familia de Maduro. Por eso entonces su actuación lo hace venezolano, a quien es un colombiano barranquillero, por supuesto, mal nacionalizado, sin el procedimiento, simplemente se les ocurrió decir es venezolano. Lo convirtieron en diplomático, lo hizo negociador, lo colocó en la mesa de negociación. ¿Qué méritos, qué conocimiento pudiera tener? Simplemente tratando de salvarlo, tratando de impedir, y gastó 170 millones para lograr mantenerlo 490 días en Cabo Verde, que no viniera a los Estados Unidos, a Miami. Aquí estamos muy contentos con su llegada. ¿Sí? Roberto Denis fue uno de los periodistas que dio a conocer a través de su investigación quién era Alex Saab. Roberto, le pregunto, hagamos un poco de retrospectiva, ¿cómo llega Alex Saab a Venezuela y cómo llega él a moverse en las altas esferas del gobierno de Venezuela y del chavismo? ¿Cómo logra llegar a tener tanta confianza de personajes clave de la política venezolana y de Nicolás Maduro? Hay varias etapas de Alex Saab. Ahora obviamente está, digamos, en el centro de todas las noticias, pero a veces se pierde la perspectiva. Alex Saab llega a Venezuela desde el año 2011. Ahí obtiene el primer gran contrato, que era un esquema para un negocio para la construcción de viviendas prefabricadas. Eso fue un contrato de cientos de millones de dólares, se le otorga, estaba vivo todavía el presidente Chávez. Es un negocio que, por cierto, fue investigado durante mucho tiempo por la Fiscalía General de Ecuador, porque se sospechaba de operaciones de lavado de dinero. Y Ecuador, por la razón de que ellos escogieron, y digo ellos, Alex Saab y sus socios escogieron Ecuador como país desde donde se iban a despachar supuestamente los insumos y los materiales para la construcción de esta vivienda. Pero hay un punto aquí clave, que es cuando Maduro asume la presidencia en abril de 2013, que él, digamos, deja de ser un simple contratista para convertirse en el gran contratista. Ya Alex Saab para ese momento había logrado una cercanía con el entorno familiar de Nicolás Maduro. Alex Saab había llegado a Venezuela de la mano de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien es amiga de Alex Saab, así lo han manifestado y lo han reconocido mutuamente. Y como digo, ya con Maduro, digamos, desde Miraflores, empiezan a caer negocios de toda índole, construcción de obras públicas, acceso a divisas preferenciales, cuando estaba, digamos, vigente el control de cambio, un contrato millonario con una empresa fantasmal petrolera llamada Trenaco, tan fantasmal que al final ese contrato se cae porque PDVSA se da cuenta de que era un error. Era un contrato algo así de como de 4.000 millones de dólares para la explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Después vino el programa de los CLAP que nosotros publicamos y revelamos en 2017. Por cierto, Alex Saab negaba estar detrás de los CLAP, pero ahora es el argumento principal que esgrime intentando, digamos, buscar una defensa, que es decir, que era una especie de agente humanitario que compraba alimentos. Claro. Y ya en los últimos años hay un Alex Saab que se convierte como en una especie de bisagra, en una especie de emisor del propio Nicolás Maduro,
para cerrar negocios y hacer operaciones completamente opacas, de las que nunca se rindieron cuentas, con socios como Turquía, Rusia y más recientemente Irán. No es casualidad que cuando Alex Saab es detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, era Sí. porque estaba haciendo una escala, una parada para seguir a Irán. Roberto, Paciano, usted mencionaba la cara de Nicolás Maduro en la declaración que citamos anteriormente al inicio del programa y mencionaba a un Nicolás Maduro con miedo, como si estuviera temiendo algo. ¿A qué le teme Nicolás Maduro y qué tanto puede revelar entonces Alex Saab? ¿Qué es lo que hay allí bajo de cuerda? Lo sabe Roberto Denis, que además ha sido un gran investigador y a quien hemos seguido desde hace muchos años y revelando los distintos elementos que ha conseguido. El señor Saab es hombre de confianza, mantiene el dinero de Nicolás Maduro, es su testaferro y ha hecho inversiones entonces en el mundo entero que comienzan ya a conocerse. Buena parte de ese dinero además va a poder ser recuperado por el Estado venezolano. Ya de hecho hay cosas que han estado cayendo, 350 millones acá en los Estados Unidos. Ayer 1,8 millones de euros le quitaron a la señora Camila Fabri allá en España. Es decir, comienzan a darse pasos. En el propio Colombia hay unos 7, 8 bienes que le acaban de quitar en Barranquilla por 35.000 millones de pesos colombianos. Es decir, comienza ya a salir y parte de esos bienes son de Nicolás Maduro y de su familia, pero además van a salir los nombres, van a salir las negociaciones, se va a poner al desnudo la situación y evidentemente esto no le hace bien absolutamente a nadie. Son de tabla, tienen cara de tabla y van a pretender surfear sobre la situación y de hecho tienen su propia narrativa. Ya Sí. por ejemplo, este señor que es un delincuente, para Maduro lo presenta como nuestro héroe y diplomático. Figúrate tú. Aquí en el estudio de France 24, Alejandro, esto tal parece que es una red que tiene tentáculos no solamente al interior de Venezuela, al interior del gobierno de Nicolás Maduro, lo citaba Paciano, hay activos y propiedades en Colombia, en Estados Unidos varias cuentas, también hay varias cosas en España, en otros países de Europa. Si esto empieza a moverse, estamos ante un gigantesco caso de una red de corrupción a nivel internacional dirigido desde Caracas. ¿Cómo lo ve usted? Evidentemente puede ser el gran escándalo de corrupción del siglo XXI y del siglo XX. Pero aparte de eso, unido a lo que dices, yo pienso que la diplomacia de Maduro, la paria diplomacia de Maduro, porque es una diplomacia de parias, consta como de, digamos, archipiélagos. La diplomacia de Maduro son archipiélagos. Y Saab se volvió súbitamente un dispositivo para activar parte de esa diplomacia vital. Sí. En la misma fuerza en que se volvió vital como dispositivo activar esa paria diplomacia en los diferentes archipiélagos. Me refiero a archipiélagos que Irán, Rusia, Turquía, zonas muy alejadas del Caribe y de América Latina. Cuba, Nicaragua, es decir, son archipiélagos con los que cuenta Maduro. Tal vez el más legítimo de esos archipiélagos ahora mismo sea México. Pero en ese sentido, Alex Saab ahora se vuelve una contrafuerza, un dispositivo que va a ir en contra de la diplomacia de Maduro, porque está en manos de Estados Unidos y eso va a reventar varios puentes. Ya casi cayó un puente de ese archipiélago con las declaraciones de una política de acá que pues dice que el expresidente español ostenta minas en Venezuela. Entonces estamos viendo cómo se van a caer ciertos puentes de estos archipiélagos. Sí. ¿Cómo lo vio usted, Roberto, sobre la ola de tsunami que puede generar esto o el efecto dominó que pueda tener esto a nivel internacional? Lo menciona Alejandro, varios países implicados, Venezuela ha negociado, ha hecho intercambios de oro a cambio de comida, de armas, de mantener protección a nivel internacional. ¿Esto va a generar una ola de tsunami a nivel mundial? Yo siempre digo, para que quien no está familiarizado con el caso Alex Saab se haga una dimensión, que Alex Saab en sí mismo es una especie de caso Odebrecht. Recordarán el caso Odebrecht, empieza en Brasil, pero de ahí se expande y afecta a círculos político-empresariales de toda América Latina, por decirlo menos.
Con Alex Saab vamos a ver algo similar. Evidentemente hay todas unas repercusiones y unas vinculaciones innegables con Venezuela. Hemos visto todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho para evitar su extradición a los Estados Unidos. Por cierto, hago un paréntesis. El señor Nicolás Maduro nunca se había referido, nunca había pronunciado en público el nombre de Alex Saab hasta hace como 3 semanas cuando decidieron sumarlo supuestamente a la mesa de negociación en México. Pero Alex Saab también conecta con políticos, empresarios de Colombia. Alex Saab, por ejemplo, entre 2014 y 2019 tuvo una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda. ¿Por qué? Porque esa era una jurisdicción que usaba para mover el dinero que recibía de contratos de Venezuela a bancos de la isla. Imagino que por eso le dan el pasaporte. Yo supongo que, o sospecho que el primer ministro de ese país aún sigue siéndolo, Gaston Brown, deberá decir o explicar por qué le dio ese pasaporte a este señor. Hay investigaciones en marcha que yo tenga conocimiento en el Principado de Liechtenstein, porque por allá también se ha movido dinero, en otros países de Europa. En noviembre de 2019, la Guardia di Finanza italiana actuó contra la esposa de Alex Saab, Camila Fabri, y familiares de ella, porque sospechaba que se estaban usando, digamos, a estas personas para justamente lavar dinero procedente de los negocios de Alex Saab. Y como decía antes, más recientemente, todas las operaciones opacas que se están haciendo con Rusia, con Turquía. Por ejemplo, Turquía, el señor Alex Saab llevó toneladas de oro venezolano. Nicolás Maduro le delegó casi que la exportación de oro venezolano, tanto de las reservas del Banco Central de Venezuela como el oro extraído de las minas al sur del país. Y los venezolanos o la opinión pública no tenemos la mayor información de qué se hizo con ese oro, a dónde fue a parar, a cambio de qué se entregó ese oro. Y finalmente, Irán. Así pues que, sin lugar a dudas, yo creo que aquí va a haber unas repercusiones gigantescas. Soy pesimista lo que pueda pasar a lo interno de Venezuela porque lamentablemente Venezuela no tiene un sistema judicial independiente. Probablemente el primer fiscal que debió moverse a investigar esto es el fiscal venezolano y más bien lo que ha salido es a repetir el discurso de Nicolás Maduro diciendo que es un diplomático, pero creo que en otros países vamos a ver unas importantes dimensiones y conexiones con Alex Saab. Paciano, en la ciudad de Miami, ahora que Alex Saab se encuentra en la ciudad de Miami, allí en el estado de la Florida, ¿está tal vez la Casa Blanca tensando mucho la relación con Caracas, la relación con Venezuela, en un momento en el que está avanzando un diálogo, aparentemente a un ritmo que la gente estaba viendo algunos acuerdos o por lo menos una mesa de diálogo en marcha entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Está tensando mucho la relación Casablanca-Miraflores? Esa es una relación que en este momento pareciera no estar planteada en serio, ni la negociación que se realiza en México tiene nada que ver con esto. La negociación en México ha sido un empeño de la comunidad internacional que agradecemos con el interés de que se pongan de acuerdo las partes en una fecha y en unas elecciones libres, abiertas, verificables para tener un nuevo presidente y un nuevo parlamento. Eso no le interesa a Maduro, esa negociación no se va a dar, esa mesa está condenada al fracaso. Lo primero que tenemos que hacer es intentar cerrarla lo más pronto posible. Maduro no le interesa un pepino y la mejor demostración de eso es haber colocado a Alex Saab en la mesa para protegerlo y retirarse ahora de la mesa porque Saab fue extraditado. Maduro sí está ciertamente muy preocupado, Santiago, por la situación, porque no es solamente Saab, ahora es Claudia Patricia Díaz, la ex enfermera y ex tesorera que va a ser extraditada también a los Estados Unidos. Es el Pollo Carvajal que está diciendo cosas tan importantes que han llevado no solamente a que se sepa lo de la mina del expresidente Zapatero, sino que han tenido que reabrir el caso de Podemos, el financiamiento del partido a Podemos, y el juez García Castellón reabre este expediente a partir de las informaciones que se están dando. Son muchas cosas las que vienen. El fiscal Caricán de la CPI estará en Colombia en estos próximos días y va a pasar a Venezuela. Por cierto, le estamos solicitando desde CICIBEN, desde el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que reciba a las víctimas venezolanas, tanto en Colombia como en su visita a Venezuela. Eso sí le preocupa. Yo creo que el señor Maduro no está durmiendo bien en estos días.
Alejandro, aquí en el estudio de France 24, habiendo tantas personas de poder involucradas en este caso, aparentemente esto toca, ya lo decían ustedes, altas esferas políticas, empresarios. ¿Se puede confiar en el sistema internacional para que esto llegue a un puerto concreto? ¿Se puede confiar en la institucionalidad a nivel internacional para llegar a un fin en este caso? ¿O la corrupción allí al alto nivel podría salir a relucir? Bueno, tremenda pregunta. Em, yo creo que el sistema internacional tiene una capacidad de respuesta más lenta de la capacidad de estas redes tejerse y activarse. Yo pienso que la lista Clinton, la lista OFAC, yo creo que todas estas cúpulas le temen muchísimo más a la lista OFAC que a la gobernanza global. Es decir, el sistema internacional se ha puesto a prueba, Chávez lo empezó a poner a prueba y siempre le salió bien. Su primer viaje a Bagdad, primer presidente que visita en ese momento al paria número 1 del mundo, que era Saddam Hussein. Es decir, el chavismo y el madurismo han puesto a prueba el sistema internacional y siempre han salido bien. Pero yo creo que aquí lo determinante va a ser la lista Clinton, la lista OFAC, y mucha gente para lavarse la cara ante la lista OFAC va a tumbar los puentes que te decía hace 7 minutos, los puentes del archipiélago diplomático de Maduro. Yo creo que ese va a ser el efecto evidente o más esperado. Hago la ronda a la inversa, Paciano, en la ciudad de Miami, esos puentes que menciona Alejandro, podríamos ver a presidentes como por ejemplo Recep Tayyip Erdogan en Turquía lavándose las manos, dándole la espalda a Venezuela, o al presidente Putin también tratando de salvarse en este tipo de escenarios internacionales. ¿Usted cómo lo ve? Santiago López, cuando comienza a la candela a arder, las ratas salen corriendo y tratan de, por supuesto, encontrarse a salvo. ¿Qué va a pasar acá? No lo sabemos. ¿Hasta dónde va a hablar SAP? ¿Cuántas cosas se van a colocar sobre la mesa? ¿Cuántos implicados venezolanos y no venezolanos hay en esto? Mira, esto es fuerte, es grave y seguramente que va a poner a correr a más de uno. Este señor SAP es ciertamente un delincuente con un vuelo al cual se le dio, porque tenía todo el poder del Estado, todo el respaldo de su amigo Nicolás Maduro, lo cual hace que en definitiva haya hecho cosas que otros no hicieron nunca. Roberto, y esta misma pregunta, pero a escala de Venezuela, al interior del país. Usted ya mencionaba, no se puede creer en la institucionalidad y en la justicia venezolana, que no ha actuado hasta el momento, no ha dicho absolutamente nada de ningún tipo de acusación frente a este caso. ¿Cómo lo podemos ver a nivel nacional? ¿Esto generará rupturas, fragmentación, un punto de quiebre? ¿Qué repercusión trae esto para el interior de Venezuela y para los venezolanos que están allí? Creo que ahí tenemos que entrar un poco en el terreno de la especulación, pero lo que sí está muy claro es que hasta ahora es muy fácil ver quiénes son los que están más preocupados, digamos, en lo alto del poder político en Venezuela por el caso Alex Saab. Pongo un ejemplo. Ayer, Diosdado Cabello, por muchos considerado como el número 2 del chavismo durante mucho tiempo, apenas colocó un tuit, digamos, para referirse al caso y condenar la extradición, pero digamos no se ha involucrado en esta campaña y en toda esta defensa que se ha hecho durante un año. Yo sí creo que puede generar cierto malestar a lo interno de esas estructuras de poder que hay el chavismo. Recordemos que al final, aunque parece que Maduro tiene un poder, digamos, consolidado, al final estos grupos de poder están muy fragmentados. Por un lado están los hermanos Rodríguez, está el grupo de los militares, Diosdado Cabello, está el entorno de Nicolás Maduro. Y que se haya puesto tanto esfuerzo, que se esté haciendo todo lo que se está haciendo, que se haya llegado al punto de levantar la mesa de negociación en México por Alex Saab, es decir, todo por Alex Saab. Yo creo que a lo interno del madurismo y del chavismo debe generar, digamos, algunas fricciones, algunas roces. Han pasado otros casos. El doctor Paciano mencionaba en este mismo momento el caso de la posible extradición de Claudia Díaz, la ex tesorera de la Nación, y la posible extradición del Pollo Carvajal. ¿Por qué a estos señores no se los defiende tan apasionadamente como se está defendiendo a Alex Saab? Y yo creo que cuando tengamos esa respuesta es que nos vamos a dar cuenta de la gravedad que hay detrás de todo esto. En ese orden de ideas y hablando de esa defensa, Nicolás Maduro decía que iba a llevar este caso hasta las altas instituciones a nivel internacional, a organismos internacionales como la ONU, en fin, a todas las instancias posibles para defender a este diplomático, como lo califica Caracas, así lo califica Nicolás Maduro.
¿Cuáles pueden ser entonces las repercusiones que pueda tener esto, las represalias, mejor, que pueda tener esto desde Nicolás Maduro? ¿Cuál puede ser la reacción desde Caracas, Paciano? Algunas cosas ha hecho, como esto de separarse de la mesa y declarar toda la semana de Alex Saab que se comenzó en el día de ayer lunes. Está intentando, por supuesto, defender hasta donde pueda y darle, yo creo que fuerza a Saab para que no hable. Su inmensa preocupación ahorita es que Saab se destape, que Saab comience a decir, porque ya, por supuesto, muchos bienes van a ser expropiados, les van a ser quitados, les van a ser devueltos al Tesoro Nacional venezolano en su momento, pero eso para él no es lo que más le preocupa. Lo que le preocupa es que puedan salir los nombres y los bienes que están a su nombre, evidentemente, puedan perderse y los bienes de su familia, porque es realmente increíble la cantidad de dinero que este hombre logró manejar, logró acumular de manera absolutamente indebida. Bueno, y hago la misma pregunta aquí en el estudio, Alejandro, represalias que pueda tomar Maduro frente a este caso, porque dijo que estaba dispuesto prácticamente a todo, a hablar de organismos internacionales cuando él mismo ha criticado el sistema internacional. Sí, porque él es un paria del sistema, entonces no veo qué más puede hacer, ¿no? Aunque los parias son los que más cuidan las formas del sistema internacional, porque el sistema internacional termina defendiéndolos, paradójicamente, ¿no? Pero puedo decirte algo, la arquitectura de esa diplomacia es obra de Chávez, pero quien la termina usufructuando realmente es Maduro, ¿no? Con estos esquemas con Eurasia, etcétera, con Nicaragua, y bueno, África también está muy presente, pero lo que me parece con el caso de Saab es una falta tremenda de creatividad, por haber puesto todos los huevos en una sola canasta, haber nombrado un solo plenipotenciario operador, porque es lo que es un gran operador, luego lo nombran plenipotenciario en la diplomacia, pero él es un plenipotenciario operador, me parece una gran falta de creatividad, ¿no? Dentro de esa arquitectura. Yo creo que la represalia va a ser un autocastigo por haber puesto todos los huevos en una sola canasta. Me parece increíble esa falta de creatividad, ¿no? Y precisamente en esa misma línea, Roberto, al interior del chavismo y bueno, del madurismo, ¿quién puede llegar a suplir ese espacio que deja Saab? Porque necesariamente Nicolás Maduro es indispensable para él tener a alguien que pueda hacer estas negociaciones internacionales, que le pueda garantizar ese oxígeno que mantiene todavía vivo a Maduro allí en el poder. ¿Quién podría llegar a ese vacío que queda? Como explicaba antes, digamos, en lo más alto del poder político en Venezuela se han establecido grupos y estos grupos a su vez tienen subgrupos, digamos, de este tipo de operadores financieros que se encargan de negocios. Por cierto, negocios en nombre de la crisis humanitaria de Venezuela, que eso es aquí lo paradójico, ¿no? Ahora se usa la crisis para justificar que supuestamente había una especie de emisario humanitario como el señor Alex Saab. Nosotros en Armando.info hemos documentado, por ejemplo, que alrededor de los hermanos Rodríguez hay un grupo igual de poderoso que son los Abu Nasif, una gente de origen, unos venezolanos de origen libanés, que están, al igual que Alex Saab, cooptando cantidad de negocios. Está el caso de Samar López, quien era una ficha importantísima y creo que lo sigue siendo en los negocios y digamos en el grupo de Tarek El Aissami. Samar López sí ya fue sancionado por el Departamento del Tesoro hace un tiempo, fue incluido en la lista OFAC. Y aquí hay otro elemento, es decir, ha pasado mucho tiempo desde la detención de Alex Saab. Yo no tengo dudas que durante todo este año se habrá hecho hasta lo imposible por tratar de borrar ciertos rastros, por tratar de recuperar activos de la forma, digamos, más opaca posible. Entonces, yo creo que en ese sentido, esta época, digamos, con Maduro, se ha demostrado una enorme capacidad de buscar este tipo de personajes para hacer este tipo de negociados a las sombras del país. Pero ¿no cree usted que vaya a haber una especie de pugna interna, una disputa por este control de tener acceso a todas las riquezas de Venezuela para comerciar a nivel internacional?
Yo creo que esa pugna es permanente, es diaria. Lo que pasa es que nunca la vemos necesariamente, no la vemos en los titulares de prensa, pero ese reparto es más. Si uno ve, por ejemplo, el negocio de los CLAP, ese del suministro de los alimentos, que en principio una persona desde otro lugar puede ser una política razonable, ¿no? Buscar alimentos y entregárselos a precios subsidiados a los más pobres. Bueno, eso se convirtió en un reparto de contratos a empresas fantasmas registradas en Hong Kong, Panamá, como las que manejaba el señor Alex Saab, contratos de cientos de millones de dólares para que después salieran a importar alimentos, Sí. en el caso de los de Alex Saab, de la peor calidad posible y llevarlos a Venezuela. Pero digamos, Alex Saab fue el gran beneficiario, pero detrás de él en la cola, digamos, había varios grupos de estos empresariales que también llevaron Claro. su cuota de reparto en este negocio. Sí, ya vamos llegando al final del programa. Paciano, quiero preguntarle por el papel que pueda tener aquí la oposición de Venezuela. ¿Pueden aprovechar este remesón político en el país para capitalizarlo de alguna manera? ¿Qué piensa usted? La oposición, el pueblo, la sociedad civil venezolana está llamada a actuar en esta hora, Santiago. Es el momento, es el tiempo. Para Maduro el tiempo está agotado, ya absolutamente nadie lo quiere, ni su propia gente. Basta ver esto que estamos hoy observando de Saab para entender perfectamente cómo empobrecieron a Venezuela, cómo se robaron al país. 7 millones de los nuestros están en la diáspora hoy. Eso significa un 25% de la población, una población hoy Sí, la más miserable del mundo, entendiéndolo como el país sí. más pobre con los indicadores más lamentables. Pues que es momento para salir y yo tengo fe en que va a ser así. La gente va a salir a la calle. Quiero cerrar el programa con las conclusiones de lo que cada uno de ustedes crea que va a suceder en este caso, lo que vaya a suceder en Estados Unidos en estas cortes y lo que pueda suceder en Caracas con Nicolás Maduro. Comienzo aquí en el estudio con Alejandro. Rápidamente, por favor, la conclusión. Sí, bueno, vuelvo sobre mis ideas. Se van a caer puentes dentro de estos archipiélagos diplomáticos, básicamente. Y hay una cosa que hay que rápidamente subrayar. Este tipo de tramas también parten de un hecho. Y por tu pregunta de quién va a sustituir a Saab, la empresa petrolera se desmoronó. Entonces hay una desconcentración de la renta. La renta ahora viene del oro, viene de minas, que es un control muy diferente a una empresa petrolera centralizada, unificada, además vista Sí. por un Ministerio de Energía. Entonces, bueno, este modo de corrupción es lo que vamos a ver van a sustituirse con otros personajes porque ya está descentralizada Sí. la operación económica de corrupción. Reinventándose en cierta manera. Roberto, su conclusión, 50 segundos. Creo que es muy factible que en esta encrucijada Alex Saab termine negociando con las autoridades de Estados Unidos para conseguir, digamos, unos beneficios legales. Creo que hasta ahora no hemos visto toda la película de Alex Saab. Creo que van a venir nuevos capítulos. Y yo solo dejaría abierto quizás un escenario. ¿Estará Nicolás Maduro dispuesto a negociar directamente con los Estados Unidos por la libertad de Alex Saab? ¿Qué Sí. podría ofrecer Nicolás Maduro directamente con los Estados Unidos? Es un escenario posible también. Eso nos queda para un siguiente capítulo. Paciano, su conclusión, 30 segundos, por favor, para terminar el programa. Santiago, todo es posible a partir del momento en que se abra el juicio el 1 de noviembre, una vez del escarceo de ayer. Saldrán nombres, se satisfacerá, así sea parcialmente, la sed de justicia del pueblo venezolano, se va a recuperar buena parte del dinero y por supuesto Sí. van a caer mantos, van a caer nombres, la situación se va a quedar perfectamente clara. Bueno, pues a Paciano, Roberto y Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir sus puntos de vista en torno a este tema. Ustedes muchas gracias por participar a través de las redes sociales. Sigan con la programación de France 24.